Hola queridos oyentes, de nuevo otra vez en Firmes en la Verdad. Me alegro mucho de poder saludaros y daros la noticia de que tenemos con nosotros hoy presencial a alguien muy joven y con interesantes experiencias. Ella es Marta Oria de Rueda, es mañica, es de Zaragoza, España, y estudia nada menos que 2 carreras, periodismo y filología hispánica. Y la traemos aquí para que nos cuente su experiencia en las misiones de Ecuador, más que nada, aunque surgirán otras nuevas cosas. No sé si os acordaréis que estuvo aquí la hermana Virginia, invitada, y nos contó sus experiencias e invitó a la gente joven a ir allí para que conocieran todo lo que allí nos da la tierra aquella, ¿no? De lo que cualquier persona te puede aportar y tú puedes aportar, y que normalmente se viene mucho más lleno de lo que se va. Ahora nos va a contar Marta todo lo que ella ha conocido allí y ha vivido. Marta, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy bien. Qué alegría tenerte con nosotros. Bueno, la alegría es poder compartir la experiencia. Eso quiero que me cuentes. Cuéntame, vamos a ver, primero, ¿cómo surge la idea de ir a las misiones? Bueno, la idea surge hace un par de años o así. Un grupo de chicas, de amigas que nos conocimos en el grupo del Hogar de la Madre, pues pensamos ir a Ecuador a darnos y a servir a los demás, pero hasta que no cumplimos los 18 años no pudimos llevar a cabo ese deseo. Y este verano, las hermanas pensaron, pues, ¿por qué no nos vamos con un grupo de chicas a Ecuador a ayudar? Y entonces nos mandaron un email y nos apuntamos encantadas. Qué bien, ¿cuántas fuisteis? Pues íbamos 7 chicas de España y 4 que acudieron desde Canadá. Ah, qué bien, qué interesante. Eso internacional siempre es más enriquecedor, ¿no? Sí. ¿Y entonces habéis practicado inglés también o no? Sí. Había, de las 4 chicas, 2 sí que hablaban español, pero las otras 2 solo inglés. Entonces también ha sido una ocasión de practicar pues el inglés. Qué bien, o sea que además se practican otros idiomas. Bueno, cuéntanos, ¿tú ya conocías al Hogar de la Madre antes? Sí, yo lo conocí hace 5 o 6 años a través de los campamentos. Una familia de Zaragoza los conoció y entonces hablaron con mis padres porque yo era pequeña, y nos mandaron a su hija, que es un poco más pequeña que yo, y a mí juntas a un campamento. Y desde entonces ya, todos los años... Qué bien. O sea que entonces ya te vas con ellas y qué interesante, qué divertido además, ir a un grupo de jóvenes. Siempre pues una aventura que además es pues eso, muy divertida, porque para la juventud te apetece ir en buen ambiente y encima te encuentras, cuéntanos, cuando llegas allí, ¿qué es lo que te impacta? Cuéntanos. Bueno, lo que más me impresionó de Ecuador fue la situación de los niños, porque muchas veces he dado catequesis o clase a niños pequeños en España, y allí en Ecuador no es que sean totalmente distintos, pero tienen otro carácter diferente y son muy sonrientes y te agradecen, cualquier canción que les enseñes, todo. Entonces, de lo que más me impactó fue dar clase. Aunque había dado muchas veces, fue una experiencia totalmente nueva. Porque los niños los encuentras tú muy diferentes, muy alegres, y por ejemplo, a la hora de darles catequesis, ¿tienen inquietudes? ¿Les ves tú que a lo mejor más que aquí, o qué diferencias notas? Sí, sobre todo en la catequesis. Bueno, nosotras fuimos a dar catequesis a la parroquia de Loreto, en Guayaquil, que es la capital comercial de Ecuador, y fue el primer sitio al que fuimos. Volamos directamente a Guayaquil. Y estuvimos en la parroquia donde están trabajando ahora los siervos. El párroco es el padre Reinhardt. Y tienen un montón de niños pequeños en catequesis de primera comunión y de confirmación. Y es verdad que allí la catequesis de comunión se toma muchísimo más en serio. Fíjate. Los niños cada semana llevan su resumen de la misa del domingo, con sus pensamientos a su nivel, ¿no?, del Evangelio, y los deberes. Y aquí en España también es verdad que mandas deberes, pero luego no todos los llevan hechos. Sí, y me imagino también quizá se nota
quizá los padres, ¿no? ¿Esos niños se nota que viven la fe en su casa? ¿Son padres religiosos o no? Bueno, yo creo que no tiene por qué. Es más, no lo sé, seguramente habrá muchas familias que viven la fe allí en Ecuador, lógicamente. Bueno, aquí en España también hay. Pero yo creo que la labor de que muchos niños conozcan allí la iglesia, ¿no? Y a Jesús es en parte de las parroquias. Uh-huh. ¿Y los padres no suelen ir a la parroquia, por ejemplo? ¿No se hace catequesis familiar? Sí, en algunas parroquias sí que se hace la catequesis y acuden los padres, sobre todo las madres. Son las que acuden a los encuentros, los padres son más reacios. Pero tampoco sí, a través de la catequesis supongo que poco a poco se puede ir avanzando en que se viva más la fe en la familia. Sí. Otra cosa, entonces vosotros llegáis allí y el primer trabajo que os mandan es dar catequesis. Bueno, no, llegamos, no como era una experiencia misionera, ¿no? De unos días y entonces pues no teníamos un horario fijo cada día, sino que íbamos ayudando. Uh-huh. Entonces tan pronto una mañana dábamos catequesis a los niños, como íbamos al colegio y dábamos allí, pues impartíamos clases de lengua, de matemáticas, de conocimiento del medio. Como íbamos, pues una mañana fuimos a la Casa del Hombre Doliente en Guayaquil. ¿Y qué es eso? Pues es como un hospital, un centro para los enfermos crónicos que hay allí en Guayaquil. Enfermos crónicos muy pobres, que antes lo llevaban unas hermanas, pero ahora está a cargo del Estado. Y entonces puede ir cualquier grupo religioso allí a evangelizar. Y una mañana fuimos allí a pasar la mañana y a rezar el rosario con los enfermos. Y la verdad es que, bueno, se pusieron muy contentos. Luego... ¿Y cómo los ves? ¿Están esperanzados o al ser enfermos terminales tienen un ambiente como en aquella casa? No, hay... O sea, para nosotros que vamos de fuera y que no estás acostumbrado a ir a un sitio así todos los días, pues sí que es... La hermana, de hecho, nos dijo, cuando entréis no os quedéis como monigotes. Y entramos todas como pasmarotes. Claro, porque al principio no sabes muy bien qué hacer. Pero luego empiezas a hablar con la gente y la verdad es que yo lo pensaba, que tienen una fortaleza o una esperanza porque están allí y son enfermos crónicos. No todos son católicos, pero sí que es verdad que tienen una fe y muchos esperan, o sea, que después de la muerte haya algo y sí. Y cuando les hablas de Jesús, sí. O sea, que le hablabais de Jesús y todo en un momento. ¿Cuánto tiempo fuisteis? ¿2 horas? Sí, 2 horas o así. Pues estuvimos hablando, ¿no? Pues venimos con un grupo de hermanas, somos católicos. O sea, había muchos que sí que lo eran y que rezaban y te enseñaban el rosario que tenían y otros no, claro, pero bueno, también hablábamos con ellos. Le gustaría que fuerais de fuera, ¿no? ¿O no? De España, de América. Sí, eso. Nos preguntaban cómo era España, si alguno había estado. Claro. Sí. Y entonces después, a ver, catequesis, impartíais clases, fuisteis a esta visita. ¿Y qué más habéis hecho? Bueno, como estuvimos en 3 sitios, ¿no? En Guayaquil, en Chone y en Playa Prieta, que es donde las hermanas tienen comunidad. Uh-huh. Entonces, en Guayaquil principalmente fuimos a 2 zonas que son muy pobres allí, que son el Fortín y Isla Trinitaria. Isla Trinitaria es un asentamiento creo que se llama el Grupo de Esmeraldas. O sea que de pronto llega un grupo de familias numeroso, pues 100 familias y se asienta. Y entonces ni siquiera el gobierno los puede echar. Pero claro, son zonas muy pobres porque llegan y se ponen allí. Y ¿cuánta familia y cómo es de grande aquello? Pues es enorme. ¿Cuántos habitantes tendrá? Entonces, ¿qué es como un pueblo o cómo es? O sea, sí. ¿O un barrio de alguna ciudad grande? No. Es el propio Guayaquil, pero digamos que son los barrios que están por las afueras, pero son enormes como un pueblo, sí. ¿Y entonces fuisteis allí a la parroquia también o...? No, allí fuimos al colegio que tienen allí y estuvimos una mañana dando clases a los niños. ¿Y se les ve diferencia en las otras parroquias donde estuvisteis? Sí. O sea, es verdad, estuvimos también en otro colegio que estaba, en el Fortín, que también es una zona muy pobre. Pero es verdad que en Isla Trinitaria los niños, muchos son niños que no comen todos los días, ni siquiera. Entonces, claro, ¿cómo a un niño que no come le puedes exigir que estudien? Claro. O sea, en ese aspecto el nivel de educación es... ¿Y en el colegio se le da de comer o no? Sí, por la mañana tienen...
o sea, por precios muy baratos, porque, o sea, aunque hiciésemos aquí el cambio, es que allí es otra, el dinero tiene otros valores, aunque son dólares. Tienen por la mañana un plato de arroz. Ah. Sí. Claro, o sea que también es un aliciente, ¿no? Para llevar a los niños al colegio, ellos estarán deseando, porque por lo menos comen y de paso ya aprenden, ¿no? Sí, sí. ¿Y se les ve interés por aprender? Bueno, en las clases hay como todo, en todos lados. Pero es verdad que hay mucho contraste entre los niños que son muy listos y que van muy rápido haciendo las actividades y los que les cuesta más. Pero eso, como en todos lados. ¿Y después qué más habéis hecho? Pues después de estar en Guayaquil fuimos a Chone y allí estuvimos ayudando en los comedores sociales que también tienen 3 las hermanas allí en Chone, y fuimos pues a preparar la comida por la mañana y luego venían los niños y entonces entraban muy tímidos así, y se sentaban en su sitio y, o sea, claro, les daba mucha vergüenza. Además, no sé por qué, como somos tan blancas allí, claro, se piensan que somos americanas. Entonces se te acercan y te hablan en inglés. Pero ya con el español, y les enseñamos alguna canción, a bendecir la mesa, que no sabían. ¿Y entonces las hermanas tienen 3 comedores nada menos allí? En Chone, sí. Fíjate qué maravilla, ¿no? Pero son muy pocas, ¿no? Sí, bueno, tienen allí a gente contratada que cocina. Pero vamos, son contratada. las que se encargan ellas. Se encargan de cocinar a cambio de la comida de ese día para ellas. Ah, fíjate. Entonces, o sea, trabajas dando de comer a los niños y así también pueden comer ellas. Claro. Y comen un montón de niños cada día en los comedores. Qué maravilla, pues eso es fundamental lo que decías tú antes, ¿verdad? Que para exigir algo primero, por lo menos que darle de comer, claro. Porque así los demás, porque son una necesidad primaria, y si no, ¿qué se hace con esos niños, los pobres, muertos de hambre? Nada. O sea que eso, ellos irán como locos a ese comedor. ¿Y después ese comedor van, por ejemplo, a un colegio que hay cerca o no? Sí, o sea, yo creo que había algún niño sin escolarizar, que eran los que primero llegaban. Luego a la 1:30 llegaban muchísimos niños con el uniforme de un par de colegios que había allí cerca. Qué bien. O sea que las hermanitas allí se mueven y trabajan muchísimo, ¿no? ¿Y qué más hicisteis? Y en Chone, bueno, una visita que también nos impactó mucho. Fuimos a un centro de rehabilitación de chicas que llevaban pues muy mala vida, con adicciones y tal. Se llamaba Volver a Nacer y es un centro católico. Y la verdad es que, o sea, es una pasada la labor que hacen allí. Bueno, allí no es que trabajen propiamente las hermanas. ¿Quién lo lleva? Eso, o sea, creo que no lo llevan las hermanas, pero que es o sea, de ninguna orden, pero es un centro católico. Y entonces llegamos y, bueno, justo había fallecido la madre de una chica, entonces lógicamente estaban todas pues destrozadas, porque pues al fin y al cabo, como conviven muchos meses juntas, pues se hacen amigas. Pero pues el Señor quiso que llegáramos en ese momento, y la que iba de responsable de nuestro grupo, Esmeralda, pues les dio testimonio de su vida, ¿no? Y les contó un cuento, La Cenicienta, y estableció un paralelismo con la vida. Y la verdad es que al final se quedaron, o sea, había un ambiente de paz y de... Tal y como había empezado la reunión, con esa tensión y con ese sufrimiento, y luego poco a poco es que hay que ver cómo actúa el Señor. ¿Se quedaron encantadas o qué? ¿Después os contaban las cosas o se desahogaron o qué? O sea, nos contaron su situación. Cada una tenía su situación. Había una chica, eran de todas las edades. La más joven tenía 14 años. Fíjate. Y acababa de ingresar por adicción a las drogas. Nada, llevaba una semana en el centro. Pero se ve que tienen, o sea, que tienen una esperanza, que es muy difícil salir del ambiente y de la situación en la que están, pero que, o sea, sobre todo, que es posible cambiar y que tu vida... Sí. Claro que sí, allí ellas están esperanzadas, ¿no? Me imagino que con el control que establecen, el tratamiento que le ponen, claro, ven que hay otras que habrán salido, ¿no? Y estarán en el ambiente bueno. ¿Y como cuántas están allí? Pues yo creo que había unas 30. Sí, la sala estaba llena, 30 Y después chicas. Tendrán profesionales atendiéndoles, ¿no? Sí, tienen profesionales y pues por las mañanas hacen talleres de trabajo, les enseñan a cocinar, bueno, las que no saben, ¿no? Cada una. También les educan
en las cosas básicas para que luego salgan y puedan Claro, tener puedan una vida... trabajar, va a acceder a la vida normal. Que eso impresiona mucho, claro. Además, como adicciones hay en todas partes del mundo, Sí. pues verlo cerca me imagino que no será tan fácil, porque aquí a lo mejor en España no tienes oportunidad, a no ser que, ¿no?, que conozcas. Y entonces el ambiente se notaba eso, que estaba el Señor, y se notaba, ellas son receptivas, ¿no? A la... Sí, o sea, claro, depende cada una, porque las que llevan 5 meses ya, pues 5 meses de estar allí trabajando y tal, pues han cambiado. Las que llevan una semana son menos receptivas, también porque ellas no van allí porque quieren, son sus familias las que les... No es que las presionen, pero hablan y las convencen, ¿no?, para que vayan allí. Y después se transforman, entonces, claro. Y después sí, yo creo que había alguna que era la segunda vez que estaba. Porque claro, sales de nuevo al mundo y además allí bueno, aquí en España también hay drogas, Sí, y hay mucha mucho, droga, sí. muchísima, pero es que en Ecuador nos dijeron las hermanas que ahora repartían en la salida de los colegios. Sí, fíjate. Y claro, los niños. Claro. ¿Y habéis estado en algún sitio más todavía, no? Sí. ¿Sí? Bueno, nos hicimos muchísimas cosas. A ver, ¿qué más? Por último estuvimos en Playa Prieta, que está en Manabí, en la región de Manabí. Y allí estuvimos en un colegio que se llama La Sagrada Familia y que se lo dirigen las hermanas. Sí. Están allí dando clase y tienen un montón de chicos, desde los 2 años hasta que salen a la universidad. Y los forman y la verdad es que... El ambiente buenísimo. Es un ambiente... Imagino. Qué bien. ¿Y allí disteis clase también o no? Sí, allí fue un poco distinto y a la vez fue lo que más nos costó en general, porque ya estábamos cansadas, claro, de haber estado en Guayaquil y en Chone, pero llegamos y cada una tuvimos que ocuparnos de un niño que, pues con deficiencias o con dificultades para estudiar, que como allí no tienen una profesora que se encargue de estos niños y están allí en clase, claro, pues si no siguen el ritmo están... No abandonados, pero perdidos en clase. Sí. Y entonces, bueno, pues a Catalina, otra chica, le tocó con un niño ciego. Luego había 2 niños que eran muditos porque nadie les había enseñado a hablar, de 5 años. Y entonces... Qué difícil, eso es ¿no? difícil. Claro, además nosotras no somos maestras. Decíamos, bueno, estamos aquí para servir y ayudar en lo que podamos, pero... Y a mí me tocó ocuparme de un niño de 17 años, se llamaba Jefferson. Y tenía un retraso profundo. Pero es que era tan bueno, era buenísimo y le encantaba hacer trabajo manual. Entonces le estuve enseñando a contar, los colores, porque claro, a estos niños, por ejemplo, a Jefferson había que enseñarle cosas básicas que le sirvieran para el día de mañana. Pues los números o las monedas. Claro. O sea que buen grano de arena pusiste bastante trabajo, esfuerzo. ¿Y cómo resumirías tú, por ejemplo, la experiencia de ir de misiones? Muy buena. Para la gente joven que te vea o los padres que estén viendo el programa, para que se lo cuenten a los niños, porque esto puede ser gente que esté en América, gente que esté en España, pero es un tiempo que se tiene en verano, ¿no?, que se puede emplear de una manera o de otra cuenta. Sí, o sea, yo creo que ir de misiones es increíble. Te cambia, o sea, y parece un tópico, ¿no? Pero es verdad que no vuelves y no eres lo mismo por todo lo que has visto y lo que has vivido, y te das cuenta de que luego tus problemas no son son una tontada comparado con lo que realmente los problemas que tienen allí. Claro, tan graves, ¿eh? Y después de las familias, ¿no? También habrá, si tienen problemas de comer y encima tanta pobreza, la droga tan fácil. Claro, son experiencias muy fuertes, ¿no? Sí, y es que hay muchísima desestabilidad en las familias allí en Ecuador, entonces los niños también eso pues lo sufren, lógicamente. Claro. Pero yo creo que en verano, con la cantidad de vacaciones que tenemos, da tiempo a todo, pero para mí ha sido la mejor parte del verano. Sí, ¿verdad? Claro. Y las demás me imagino que igual, ¿no? Sí, sí. ¿Y españolas erais todas de Zaragoza o no? No, había chicas de Santander, de Toledo, de Sevilla, Fíjate, de Madrid, creo que había también alguna. Ahora os habéis hecho amigas seguro, ¿no? Sí, Con esa unión, bueno. porque esa experiencia da mucha unión, ¿no? Espiritual.
Además que íbamos, algunas nos conocíamos, otras no, y no parece ser que vaya a haber 2 grupos dentro de uno, pero no, que va. No, muy bien. O sea que es algo que merece la pena. Sí. Es una experiencia que puede probar cualquiera, que nada más que tiene que animarse. Y después, por ejemplo, sí puede ser eso, tú has ido con el Hogar de la Madre y eso está a disposición de todos, ¿no? Me imagino que por alguna página web o algo así, ¿o qué? Sí, en hogardelamadre.org, allí está, cualquier contacto, lo que sea, sí. Pero además yo creo que, o sea, una cosa es ir de misiones, ¿no? Y otra cosa es ir con una ONG y es muy distinto. Nosotras con el Hogar de la Madre hemos tenido un ambiente estupendo y todos los días pues hacíamos oración, que como digo yo, cogíamos fuerzas. Claro, esa es la fuerza. O sea que madrugabais para hacer oración primero o bueno, tendríais vuestra misa. Sí, bueno, cada día dependía, pero es verdad que... Claro, y os venís con esa fuerza puesta, como yo digo, porque eso es como si hubiera sido una base y después te sirve para la vida ahora del invierno y de todo. Sí, Oye, sí. pues qué interesante lo que nos has contado, Marta, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros y desde luego yo creo que la gente joven se tiene que animar a ir de misiones, que merece la pena, ¿eh? Pues hasta el próximo día. Adiós.